inicial de presentación del tema de esta noche y de nuestros distinguidos invitados, vamos a hablar del pacto eléctrico firmado días antes de la rendición de cuentas por parte del presidente Luis Abinader ante la Asamblea Nacional con motivo del 177 aniversario de la independencia de la República, cumpliendo con un rigor constitucional. Curiosamente, el presidente de la República, que dijo en la firma de ese pacto eléctrico que ha agotado años de discusión en la República Dominicana y que es un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, junto con el pacto fiscal pendiente también de aprobación, el presidente dijo que a pesar de que se había firmado ese pacto, no estaba muy conforme con el contenido del mismo. Para hablar de ese tema, y no hizo referencia alguna al pacto en su discurso ante la Asamblea Nacional. En la noche de hoy cuento con la muy grata y honrosa presencia de tres técnicos en materia energética, los señores José Luis Moreno San Juan, el licenciado Fernando Peña del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas y el ingeniero Bernardo Castellanos. Muy buenas noches, caballero, gracias por aceptarnos nuestra invitación. ¿Qué tiene de malo y qué tiene de bueno el pacto eléctrico firmado ya con la objeción de muchos sectores de la sociedad dominicana que participaron en su discusión? Bueno, habrá que ver si hay que si la pregunta correspondiente sería, de entrada sería esa, si qué tiene de bueno o de malo el pacto, porque nosotros hemos sostenido que descontando la sociedad civil por completo, no hay ninguna posibilidad de pacto desde el punto de vista legal e institucional. Hay un documento que fue firmado en el Palacio. Está por discutirse de tal manera que en el día de hoy justamente el conjunto de las entidades que participaron durante años en la parte del proceso del pacto que ya se cubrió, hicieron e incoaron por ante los organismos competentes un recurso de amparo por la negación del derecho a cumplir el proceso y a participar como dice la metodología, dice el reglamento, dice el decreto y dice la tradición del CES, debía cumplirse. Se le fue el audio, señor Peña, se le fue el audio. Se le fue el audio, por favor. No, se le fue el audio. Señor Moreno, en lo que él arregla el audio. Bueno, vamos a decir, o sea, que el pacto dentro del ámbito de lo que es un Consejo Económico y Social, evidentemente no fue en realidad un pacto, por eso yo en algún momento lo he clasificado como un pacto basura, en el sentido de que cuando usted de un conjunto usted segrega una parte, pues ya entonces es un residuo o basura. No se puede validar un pacto eléctrico dentro de lo que es ese Consejo Económico y Social si la parte del sector social evidentemente no llegó a firmar ese pacto en términos mayoritarios, por lo menos los que siempre estuvieron discutiendo durante ese pacto. Pero no sé si ya Fernando ya tiene el señor algo. Peña arregló el audio. Sí, para que... No, todavía, señor. Perfecto. Entonces, pero usted no escucha perfectamente. Sí, entonces tiene que ser un problema que usted apagó el audio sin darse cuenta. Bueno, no sabría cómo ayudarle aquí. Quizás usted puede salir y volver a entrar. Esa sería una buena opción, señor Castellano. Bien, yo quiero resaltar la comparación entre el pacto educativo que se firmó en el 2002, 2013, 2012, no recuerdo exactamente la fecha, y esto que no es pacto, esto es un acuerdo entre cúpulas, el gobierno con los empresarios, sindicatos y los partidos. En el pacto educativo, la sociedad en su conjunto celebró la firma de ese pacto. El día de la firma del pacto educativo, todo el mundo estaba contento. ¿Por qué? Porque se logró un documento que, aunque quizás no satisfacía la totalidad de las aspiraciones de todos los sectores involucrados, pero se llegó a un consenso que satisfizo a todo el mundo y dejó conforme a todo el mundo. El día de la firma había rostros sonrientes,
había regocijo. Al día siguiente de la firma del pacto, todo el mundo comentaba la satisfacción, porque todo el mundo se sentía identificado con lo que ahí se había firmado. Si comparamos con lo que aquí ocurrió hace unos días, si vemos el acto de firma en Palacio, ahí no se ve un rostro sonriente, ahí no se ve regocijo. Es más, cuando el presidente se dirige a los concurrentes y a la televisión, lo hace de una manera incómoda. O sea, definitivamente yo tengo la impresión de que el presidente fue sorprendido creyendo que iba a tener más, que el pacto, el acto de firma iba a concitar mayor apoyo, inclusive quizás parte del sector social. Y eso lo confirma de que, como tú señalaste, en el discurso de rendición de cuentas, ni siquiera se refiere al pacto como un hecho ocurrido. O sea, que para el presidente la firma no tuvo ninguna trascendencia, porque eso se suponía que era un trofeo político a exhibir como un logro de este gobierno. Sin embargo, el gobierno lo firmó y el PRM estuvo de acuerdo con ese pacto, ¿no? Eso no se entiende. Además, tampoco se entiende el hecho de que el pacto firmado recientemente es el mismo texto que se rechazó en el 2017 y volvió a rechazarse en el 2019. No se entiende, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en el 17 se tocaba guitarra en la oposición y ahora se toca el violín desde el gobierno. Pero no solo eso, o sea, hay cosas que son simpáticas. De las explicaciones que se está tratando de dar ahora, dicen que en el 19 no se firmó porque el pacto no es que se objetaba que no tuviera contenido. O sea, los voceros del gobierno, que fueron los voceros del PRM en la oposición, dicen hoy que el pacto tenía contenido, que el problema era que el pacto no tenía propuestas. Entonces yo me pregunto, si el pacto del 19 no tenía propuestas, el de hoy tiene propuestas, y es exactamente el mismo, con puntos, con comas, con faltas ortográficas. Es más, hay unos cuadros que están en el documento firmado que establece un cronograma para reducción de pérdidas y reducción de gastos corrientes de la distribuidora, que va del 2016 al 2022. Y esos dos cuadros se dejaron exactamente igual, a pesar de que el pacto, el acuerdo firmado, tiene una vigencia del 2021 al 2030. Ni siquiera tuvieron la delicadeza de cambiar eso, lo que significa que obviamente no tienen ni siquiera un cronograma. Entonces, de ejecución. ¿Quién resulta beneficiado de este pacto? Si es una cosa tan aparatosamente mal hecha. Señor Peña, ¿usted ya resolvió el problema? ¿Se oye ahora? Sí, ahora oímos. Bueno, pero sube el volumen un poco. Se supone que el beneficiario de esto lo exhibió a mandíbula batiente en el Palacio. El beneficiario de esto son dos sectores, uno político y uno económico. El beneficiario político es justamente el saliente gobierno. No olvidemos que el PLD, justamente el que tuvo la responsabilidad del fracaso durante casi 7 años del pacto, es el único que fue gozoso a la firma del pacto, incluso en las figuras públicas que lo expresaron de viva voz, de Temístocles Mondás por un lado como una figura clave del peledeísmo actual y Rubén Bichara, que fue una pieza clave en el proceso de montaje del pacto, un pacto que según el propio Bichara había sido concebido para blindar a Punta Catalina, hoy sometido a 3 procesos, uno de los cuales tiene bastante fuerza en desarrollo. Y el grupo económico que resulta beneficioso es el grupo que es beneficiario, y lo vamos a decir muy claro, por ejemplo, de algo que ya se adelantó, que se incluyó en el presupuesto de la nación de este año, que es precisamente la venta, la enajenación de las propiedades del Estado en Eje Jaina y Eje Itabo, las únicas 2 empresas termoeléctricas que generan con eficiencia en la República Dominicana, que son propiedad estatal en términos fundamentales, aunque están bajo administración privada. La venta de esas 2 empresas está pautada en el presupuesto nacional, toda vez que se van a vender activos del Estado por un monto de alrededor de 1.500 millones de dólares. Y esas 2 empresas se van a entregar al sector privado a precio de vaca muerta, porque se van a vender a precio de libro y no a precio de mercado. Aparte de lo ilegal que resulta enajenar una propiedad estatal sin pasar por el Congreso y sin cubrir los caminos que la ley y la Constitución de la República establece. Entonces, esos son los grandes beneficiarios. El gran perdedor, aunque no lo aparente, es el propio gobierno. Porque Jaina es copropiedad del Estado y de una empresa privada.
No, es una empresa mixta actualmente, pero es fundamentalmente de propiedad estatal, porque después que fueron recuperadas las propiedades de los bancos en quiebra, el 62-63% de las acciones corresponden al Estado, independientemente que la categoría administrativa de estas sean acciones de segundo rango para poder permitir que el sector privado las administre. Pero más o menos, lo cierto es que ahí hay una propiedad del Estado que está en proceso de enajenación irregularmente, contrario a lo que establece la ley para enajenar una propiedad pública. ¿Usted comparte su opinión, ingeniero Moreno? Bueno, sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha expresado Fernando y con lo que ha expresado Bernardo. Evidentemente, en el caso del pacto eléctrico, lo que se mueven son muchos intereses y nada más que fue un acuerdo entre un sector empresarial, una parte del sector empresarial, no podemos decir que fue todo, y el sector gobierno institucional. O sea, pero realmente no se puede catalogar eso de un pacto, sobre todo dentro de lo que es el Consejo Económico y Social, porque hay un tercer sector, que es el sector social, que evidentemente no estuvo participando de esa firma, o por lo menos los que realmente fueron actores. O sea, posiblemente hayan puesto a firmar alguna gente del sector social, que por cierto, se notarizó se legalizó el documento de pacto sin las firmas. O sea, lo que ha circulado realmente es un pacto legalizado, pero que no está, no presenta la firma de los que realmente estuvieron en ese acto, a menos que estén buscando firmas todavía, para ver si fortalecen un poco. ¿Qué le falta al texto aprobado que hubiera hecho de ese texto algo favorable para el país y algo que realmente se buscaba? 28. Está bien, vamos. Hay 28 temas que fueron discutidos en las plenarias, que no fueron convertidos ni en disenso ni en consenso, sino que estaban en proceso de trabajo en lo que se llamó el G20, que era un grupo de trabajo permanente con 5 G20, como las 20 naciones. Sí, porque eran 4 actores, son 5 representantes de cada actor. Ese G20 tenía también un equipo pequeño. Pero que era es muy pretencioso. Es muy pretencioso ese nombre, ¿no? Sí, pero ese es el nombre que se instituyó y se formalizó en las actas y en los papeles del CES y del Pacto Eléctrico. Y había entonces que producir sobre esos 28 elementos puesta en común o disenso. No se llegó a hacer. Y eso tenía que salir de ahí y llegar al Comité Técnico de Apoyo, que es el órgano encargado por reglamento y por metodología de preparar el documento de pacto. Si usted pregunta, Miguel, ¿a quién redactó ese documento? No le pueden decir que fue el Comité Técnico de Apoyo, no le pueden decir que fue el grupo de redacción, el G5, ni el G20, ni tampoco la preplenaria. Y el documento que ellos hablan tampoco se llevó a plenaria, porque la plenaria que se hizo en octubre del 2017 fue una plenaria en la que no participó el sector social, e incluso 2 de las 3 o 4 instituciones sociales que participaron, que estuvieron presentes, no que se comprometieron con eso necesariamente, que estuvieron presentes, que son la UAS y el CODUE, ahora tampoco fueron a firmar y de manera pública y por escrito dijeron que no firmaban ese documento. Entonces, ¿dónde radica la validez de ese documento? En ningún lado. Licenciado Castellano, ¿cuál es su opinión? No, hay algo curioso en todo este proceso, porque realmente esto luce cantinflesco. Porque uno ve, el PRM está alegando ahora, como un gato que se defiende boca arriba, que ellos decidieron firmar el pacto que rechazaron anteriormente, porque las objeciones que ellos plantearon en el 2019, ellos las están asumiendo desde el gobierno. Entonces uno se pregunta, ¿por qué si ellos la están asumiendo desde el gobierno, desde el punto de vista discursivo y mercadológico? Porque no hay ninguna acción específica que ellos hayan tomado con relación a lo que ellos plantearon en el 2019. ¿Por qué entonces no incluyeron eso como texto en el documento para que se firmara? Porque eso hubiera sido un compromiso formal, por lo menos escrito, que el PRM y el gobierno asumían con lo que ellos estaban anteriormente. Pero fíjate dos detalles de los puntos que ellos plantearon
en el 2019 para no firmar. Número uno, ellos exigían que hubiera una veeduría social que incluyera a los partidos de oposición. Obviamente, ellos eran los líderes de oposición en esa época. Lo que se firma, ¿qué veeduría incluye? 3 miembros o representantes del gobierno, 2 representantes del sector empresarial, 1 representante del sector laboral y 1 representante del sector social que no firmó. Entonces, el gobierno va a ser veedor de sus propias acciones. ¿Puede ser eso creíble y confiable? No está en la veeduría la oposición que ellos reclamaron en el 2019. Pero además de eso, ellos denunciaron en el 2019 contratos ilegales que, amparados en un decreto, la CDE había firmado. Y ellos decían textualmente que en un decreto no puede estar por encima de la ley y que esos contratos debían ser derogados. Una vez asumieron el gobierno, ellos esos contratos no lo han tocado, ni siquiera lo han referido públicamente. Parece que es como, le tienen miedo como el diablo a la cruz, no quieren tocar ese tema. Entonces, ahora plantean que van a convocar al CES para que convoque al sector social a discutir los disensos y a todos los actores. Y yo me pregunto, ¿y no tuvieron 6 meses para haber convocado a los sectores que participaron en el CES para hacer esas discusiones? ¿Cuál era la prisa de firmar? ¿Qué diferencia existe entre firmar ahora o firmar en un mes y medio, cuando se hubiera llegado a los acuerdos? Ahora, la pregunta que está en labios de mucha gente es, ¿cuál será ahora entonces el efecto de ese pacto en la industria y en las tarifas eléctricas? Licenciado Moreno, ingeniero Moreno, perdón. El tema fundamental es eso, o sea, de que como está escrito, no creo que vaya a producir los cambios que se requieren, tanto en lo que es la parte que tiene que ver con la tarifa, ni tampoco con el tema de lo que es el plan de expansión indicativo que se menciona ahí. Para mí lo que se ha tratado de resolver tal vez, porque casi todo lo que dice el pacto está en la ley, era el tema de las veedurías, que es lo único nuevo, así que se puede decir que está en el texto, pero sin embargo es correcto lo que dice Bernardo, de que ni tan siquiera tuvieron la delicadeza de cambiar las metas en el tema del calendario, dejando el calendario viejo. Por eso, en alguna medida, cuando la universidad le estuvo planteando me refiero a la UAS, le estuvo planteando al Consejo Económico y Social, al presidente específicamente, Rafael Toribio, de que debía cambiarse algunas cosas. Hasta eso se mencionó de que tenían que actualizar los calendarios de las metas y demás. O sea que realmente no sé realmente cuál era la prisa de firmar un pacto, a menos que haya algunos intereses de esos que se mueven en el sector, que se sentían más cómodos con el tema del pacto, que ha sido un pacto entre el sector empresarial, una parte del sector empresarial y el sector gobierno. No creo que realmente la sociedad en sentido general vaya a ser beneficiada por este documento firmado. Pero además yo agregaría lo siguiente. ¿Qué obligación, qué fuerza legal tiene ese documento firmado? Porque eso no es una ley. Y si los funcionarios del sector eléctrico desde el gobierno no cumplen con la ley eléctrica, no cumplen con la ley del Ministerio de Energía y Minas, no cumplen con la ley 6400 ambiental, porque la violan con el tema del relleno sanitario de Punta Catalina. Hay un conflicto de intereses porque el Ministerio de Energía y Minas está actuando como rector del sector de energía del país, que es el mandato expreso que tiene la ley, pero además está actuando como un agente del sector, porque es quien preside el Consejo Unificado de la distribuidora. La distribuidora es un agente del sector donde el ministerio es la máxima autoridad, pero también se está involucrando en el tema de Punta Catalina, que es un agente del sector eléctrico del área de generación que compite con los demás generadores del sistema. Entonces, no puede ser regulador, no puede ser la máxima autoridad del sector y ser un agente a la vez. Entonces, si el PRM en oposición planteaba y exigía que se cumpliera la ley, pero ellos desde el gobierno no la cumplen, la violan, son cómplices. Y entonces, ¿qué garantía hay de que ese pacto, de que ese acuerdo, que no tiene la fuerza de ley, se vaya a cumplir? Además,
de las cosas que se planteaban en las discusiones, y el PRM lo asumió en su momento, es que hubiera un régimen de consecuencias sobre los incumplimientos, sobre todo que el gobierno tuviera con los compromisos que iba a asumir en el pacto. Eso no se incluyó en el documento que se firmó. Y otro asunto, ¿cómo tú puedes hacer un cronograma de reducción de pérdidas, de reducción de gastos corrientes, si tú no tienes asociado un cronograma de inversiones? ¿Cuánto cuesta reducir las pérdidas, aún en el cronograma viejo del 2016 al 2022? O sea, ¿cuál es el monto de dinero que se va a asignar para eso? Si eso no está en el documento, eso es algo aéreo. O sea, eso es un cuadro que coge cualquier cosa, porque no hay una inversión asociada que el gobierno se comprometa a ejecutarla, porque eso es una responsabilidad exclusiva del gobierno. Escuchándolo ustedes, yo me hago la pregunta, ¿en qué se estaba pensando entonces? Porque es evidente que siempre se ha dicho que por el efecto que va a tener en el presupuesto de la nación, el pacto eléctrico iba a ser un primer paso o un segundo paso hacia el otro pacto pendiente, que es el pacto fiscal. Obviamente, este pacto eléctrico aleja la posibilidad del pacto fiscal, ¿no? Con la agravante, Miguel, de que incluso en el documento que se reitera ahora de 2017 y 2019, en ese documento hay cosas que parecen muy sutiles, que son graves para la vida del Estado dominicano. Por ejemplo, aparte de lo que dice Bernardo sobre el problema y el profesor Moreno sobre el tema de las EDE y del problema de la energía que aquí se produce, se le paga a los generadores, pero que ni siquiera se factura, el problema de las pérdidas. Aparte de eso, fíjense que cada vez que habla en ese documento que hubo un retorcimiento de las EDE, dice entre comas, en todos los párrafos que se usa, dice mientras sean de propiedad pública. Bien, mientras sean públicas, lo que quiere decir que hay todo un programa orientado justamente a tomar por asalto la parte del sistema eléctrico donde se hace el negocio, que es el mercado, que es donde están las EDE. Todavía ese es el sueño y eso es lo que se está planeando, y eso mismo pasa con el tema de la generación y el anuncio que se acaba de hacer con las plantas de Montecristi. Bien, caballeros, tengo que hacer necesariamente una pausa con el permiso de ustedes, por supuesto. Y a los amigos televidentes, manténganse en sintonía. El tema es de vital importancia para el presente suyo y el presente de ustedes también y de la nación dominicana, por supuesto. No podemos tener un país bien encauzado si no tenemos un sistema de energía eléctrica bien moderno, de precios competitivos y de primera línea. Vamos a hacer una pausa, regresamos después de ella. Continúen con nosotros en Edición Nocturna.